Hola, muy buenos días. Namaskar. Soy Jorge Jandabaca García 11 horas. y les doy la bienvenida a este espacio. Namaskar. Soy Jorge Jandabaca García. 11 horas. La vida como escuela interna. Ese es nuestro tema. La vida como escuela interna. Pero antes, te doy nuevamente la bienvenida. Te digo que vamos a conversar cosas interesantes, pero no te hago promesas como para que te quedes pegado y no te vayas, porque eso se recomienda, ¿no? Se recomienda eso, ¿no? Haz pues, haces promesas para que no se vayan a ir las personas. Eso se llama crear un gancho para mecanizarte, para activar en ti lo que se llama la dopamina espiritual, digital, perdón, que se puede utilizar mal también, ¿no? Entonces, no es así. No es así. Así que te empiezo preguntando, o tal vez preguntándonos, ¿sí? A ti, te pregunto, ¿para qué vives? ¿Cuál es el sentido de tu existencia? No creo que sea nacer, crecer, reproducir y morir. Tal vez con la variante que un poco más dinero, un poco menos dinero. No, definitivamente no. Entonces, eso es de un lado. De otro lado, tanto tú como yo, ¿sí? ¿Queremos ser felices? ¿Sí? ¿Queremos estar alegres en lo posible? ¿Queremos tener paz, armonía, ecuanimidad, libertad, buenas relaciones con nosotros mismos, con los demás? ¿Queremos tener salud? ¿Queremos tener prosperidad? ¿Queremos tener larga vida? ¿Cierto? Pero sucede que estamos en un mundo al que se llama el samsara, en el que, de todas maneras, debido a la impermanencia, vamos a estar sujetos a ciertos tipos de sufrimiento. ¿Sí? Por ejemplo, tú tienes seres a los que amas, abuelos, si es que ya no están ellos los padres, y como es natural, tú no quisieras que ellos se vayan, pero se van a ir, van a partir, ¿sí? Del mismo modo, uno quisiera tener la juventud eterna y no es posible. Uno empieza a envejecer. Tú, los seres que te rodean. Tenemos dificultades en todos los planos. De alguna manera, estamos sujetos en este mundo, en esta ronda de nacimientos y muertes, en este samsara, estamos sujetos al sufrimiento. Quisiéramos vivir situaciones que siempre fueran placenteras, agradables. Quisiéramos estar reunidos con personas que nos aman y amamos. Quisiéramos estar lejos de personas que nos odian o no nos aman. ¿Sí? Y repito, quisiéramos estar exentos de la enfermedad, de la vejez, de la muerte, de nosotros, de los seres queridos. Pero en este mundo, en este océano del samsara, las cosas no son así. Y entonces, ¿qué hacemos? Y no voy a citar esto del COVID-19 y qué sé yo, porque es obvio que acrecienta la situación de conflicto, de dolor, de sufrimiento, ¿sí? Esto forma parte de este mundo, de este agrio y
doloroso y problemático samsara. Entonces, a ver, partamos. 1, queremos ser felices. 2, no queremos sufrir. Pero la pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque de todas maneras, ¿sí? En este mundo de impermanencia todo va a pasar. Vamos a envejecer, vamos a morir. Y estamos sujetos, repito, a una serie de vicisitudes. Por supuesto que este mundo tiene y trae sus cosas buenas, sus cosas bellas, pero al final de cuentas no prevalece. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Y hay varias alternativas. Una de ellas, por ejemplo, es llenarse la cabeza de creencias. Es decir, lleno mi mente de pensamientos, de opiniones simples, luego se vuelven opiniones fundadas y luego se transforman en creencias. Hay veces en convicciones, pero lleno mi cabeza de todo eso. Y tengo idea, digo, si me porto bien cuando me muera, me voy a ir al cielo. Digo, si repito, soy joven, entonces pues voy a retrasar, ¿no? Mi vejez. Si digo, mis seres queridos que han muerto ya están en el seno del Señor, en la gloria del Señor, están disfrutando de una vida paradisíaca y entonces todo está bien, ¿no? Y entonces digo, cierro los ojos a la realidad y digo, todo es perfecto, todo es perfecto, todo es perfecto. Pregunta, ¿esto es real? ¿Alcancé algo real? ¿Tengo la certeza de que al momento de desencarnar, porque me porté bien, voy a irme al cielo, por decirlo? Tengo la certeza porque repito palabras como que todo es perfecto, o soy joven, o soy luz. Ya que ya, es decir, ya trascendí el sufrimiento. Tengo la certeza de que publico un post donde te digo, un grupito de gente controla a los demás, todos están dormidos, pero tú y yo estamos despiertos. Publico eso y ya. Lo publico, tú lo lees, le das like. Y listo, ya. ¿Eso es todo? Parece que no. Tenemos que entrar a algo mucho más real. Tanto el gran Georges Ivanovich Gurdjieff y en otra cultura y en otro tiempo el amado Gautam Buddha decía, no creas nada que no hayas experimentado. No llenes tus cabezas, decía Gurdjieff, de imaginación. No imagines estar despierto, porque nunca vas a hacer un esfuerzo real por despertar. En concreto, la vida que vivimos es esta, repito, sujeta a todos los acaeceres y acontecimientos, buenos, malos y feos. Y nosotros estamos acá tratando de ser felices, de sacar adelante nuestra familia. Pero no alcanza. No alcanza. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos que dotar a la vida de significado. Dios es significado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que saber y comprender nuestra vida, nuestra vida. Por eso la pregunta inicial, ¿no? La pregunta inicial era, ¿para qué vives? Eso define todo. ¿Para qué vives? Y de preferencia que tu respuesta no esté orientada a creencias. Pero en todo caso, ¿para qué vives? Repito, nacer, crecer, envejecer, reproducir, envejecerse y morir no está en la alternativa.
Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En fin, cuando se dice, o cuando digo la vida es una escuela interna, tiene sentido. Pero no es, nuevamente, como se distorsiona, que se dice todo es tu maestro. ¿Maestro de qué? ¿Por qué? No, porque te pasan determinadas experiencias que te enseñan. Relativo. ¿Por qué? Porque hay personas que sí desean aprender. Entonces sí, en ese momento todo es su maestro, la vida es su maestra. ¿Por qué? Porque la persona está en una actitud de aprender. Pero cuando no estás en esa actitud de aprender, nadie es tu maestro, ni tu maestra, ni la vida, ni tu maestra, ni tu escuela. Pero ¿qué significa esto de que la vida es una escuela interna? ¿No? ¿A qué hemos venido? Y esto me trae, mira, cuando Sócrates le pregunta al oráculo de Delfos, ¿cuál es el conocimiento más grande que existe sobre la tierra? El oráculo le responde, y la respuesta que le da el oráculo y responde a sí mismo. Las acuciantes y enigmáticas preguntas de la esfinge. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué? ¿Para qué? Estas preguntas son respondidas con la misma respuesta que recibe Sócrates del oráculo de Delfos. ¿Cuál es el conocimiento más grande que existe sobre la tierra? Respuesta: Nouteseuton. Nopsete ipsum. Conócete a ti mismo. Esa es la respuesta. Y con eso respondo acerca del conocimiento más grande y respondo a las preguntas de la enigmática esfinge de Tebas. Y bien, entonces por ahí tenemos una noción, porque conocerse a sí mismo no es un acto intelectual. Conocerse a sí mismo es conocer tu verdadera naturaleza, tu ser, tu esencia. En un lenguaje religioso, conocerte a ti mismo es encontrarte en una unidad con Dios dentro de ti, como dirían los místicos. Eso es conocerse a sí mismo. A eso hemos venido. Pero planteado de otra manera, conocerse a sí mismo a la larga es ser uno mismo, ¿no? Entonces, a la larga, nos enfocamos por ahí como respuesta. Conócete a ti mismo. Dicho de otra manera, de manera simple, nosotros somos como semillas, somos semillas. Y si estamos en este mundo es para transformarnos en árboles. ¿Sí? Somos semillas, pero no somos árboles. Al mismo tiempo, la semilla contiene todo lo que contiene el árbol, pero no es el árbol. Porque si no, ¿a qué hemos venido? Si como dicen algunos, y lo cito porque no me parece correcto, dice que somos perfectos y absolutos, entonces, ¿qué hacemos en este valle de lágrimas? ¿Qué hacemos en este agrio doloroso samsara? O sea, ¿la divinidad va a bajar a amolarse la vida? No, salvo que tenga una misión específica. Y entonces encarne en un punto, la eternidad encarna en un punto del tiempo. Pero, digamos, del común, ¿qué hacemos aquí? No somos perfectos. Somos una semilla que contiene
el árbol de la perfección. Es decir, somos una esencia que ha de devenir en yo real, en yo verdadero. Y ya voy descubriendo entonces cierto sentido a todo esto. Que es que soy una semilla que tengo que transformarme en árbol. Eso empieza a tener sentido, no empieza a tener sentido. Y la pregunta es, ¿esa semilla qué es? Es la esencia, repito. ¿Y el árbol qué es? Es el yo real, el yo verdadero, el yo divino, lo que sea. Y si estoy aquí, en esta tierra, es para que la semilla caiga en esa tierra, crezca y se transforme en ese árbol. Eso tengo que experimentarlo y vivirlo, por supuesto. Y en la medida que voy viviendo ese esfuerzo, y hay veces sobreesfuerzos, para hacer que esa semilla devenga árbol, eso lo voy sintiendo día a día, como vislumbres de paz, como vislumbres de dicha, como vislumbres de sensaciones inclusive corpóreas generadas desde el jara. Lo voy sintiendo como algo real, pragmático. Me van afectando menos las cosas. Me van desapareciendo los miedos, esos que tanto tememos, a la vejez, a la enfermedad, a la muerte, a los imponderables. Eso es real. Pero tienes que experimentarlo. Bien, entonces somos una semilla que tenemos que convertirnos en ese árbol. La pregunta mágica, ¿y cómo crece la semilla? ¿Cómo crece la semilla? Como no sé, creo que la semilla crece como sea. Se habla, por ejemplo, y porque está de moda, de la conciencia, del despertar de la conciencia, que despierten la conciencia. ¿Qué conciencia? La conciencia interna es la que hace crecer la semilla. La conciencia externa es la que puede servir de repente para vivir mejor. Conciencia significa darse cuenta. En su acepción más simple, darse cuenta de. ¿Ok? Entonces, yo me puedo dar cuenta de muchas cosas absurdas, irregulares, negativas, fantasiosas, mecánicas, controversiales, egoicas que existen en el mundo. Y de repente puedo ayudar a cambiar algunas cosas, digo de repente. ¿Sí? Pero eso es conciencia externa, eso no hace crecer mi esencia. El que yo me pronuncie contra, ¿qué te digo? Contra la minería, por ejemplo, no hace crecer mi esencia. ¿Sí? El que yo me pronuncie contra el maltrato a los animalitos y todo esto no hace crecer mi esencia. Es decir, es algo muy útil, loable, positivo, bueno, benigno, pero no hace crecer mi esencia. Y entonces empiezo a dar manotazos de ahogado. Manotazos de ahogado, es decir, empiezo a hacer una cosa tras otra. Me meto a una práctica de la energía, hermoso, dispongo de más energía, pero eso no hace crecer mi esencia. Hago una práctica física, psicofísica determinada, maravilloso. Mejora mi salud, mis plexos nerviosos, en general todos mis plexos, mis glándulas, mejora mi salud. Eso no hace crecer mi esencia. Aprendo los secretos de los runas, aprendo los secretos del tarot, el péndulo, el tarot marsellés, el péndulo no sé cuánto. Excelente. Pero eso no hace crecer mi esencia. Entonces, tengo que saber qué hace crecer mi esencia. De eso se trata el tema. ¿Y tú lo sabes? ¿Sabes a qué has venido? Y si intuyes, ¿sabes cómo hacer crecer tu esencia? Digo, porque ahí va todo el tema. Entonces,
esto que estoy desarrollando no va para todas las personas, sinceramente, no va para todas las personas. ¿Ok? Va para las personas que ya pasaron ese nivel, esa cierta confusión. A ver, digamos, una persona nace, empieza, se desarrolla, crece, y algo en esa persona le lleva a buscar y empieza a leer libros de todo tipo. Comienza de repente desde lo más simple, y lee El Principito, ¿no? Lee a Richard Bach, luego a Germán Hesse, luego empieza a leer libros de más peso, libros sagrados, etc. Entonces, esa persona desarrolla algo. A eso se le llama el centro magnético, ¿no? Desarrolla algo. Y ese algo es para que llegue esa persona a un lugar donde va a trabajar el desarrollo de su esencia. Es decir, ese centro magnético, todas esas cosas que ha ido estudiando, leyendo, son fundamentales para que constituya ese núcleo buscador. Y el buscador termina donde comienza la puerta que ha de atravesar para ingresar al otro lado, a la otra edad. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Que hay personas que creen que el objetivo de todo es llegar a la puerta. Llegan a la puerta y emprenden otra cosa, ¿no? Estudiaron el manejo del cuerpo, no sé qué, y ahí se quedaron. Luego van a trabajar sobre sus emociones. Llegan a la puerta y ahí se quedaron, ¿no? Otros trabajan en otro tipo de cosas, la mente, los chakras, llegan a la puerta y ahí se detienen. No, una vez que llegas a la puerta es para que la atravieses. Pero ese paso muy pocas personas lo dan. Entonces, acumulan una serie de conocimientos, de informaciones, de todos los temas. Se ponen de moda, crean canales de televisión, canales virtuales, y prolifera. Pero ¿y el atravesar la puerta? Ahí hay un detenimiento. ¿Ok? Bien, entonces saludo a todos los que han ido llegando. No me he detenido desde el principio, ¿no? Pero esto es libre, como dije. No se trata de cómo hago para que las personas no se vayan. Quien quiere irse, que se vaya con todo respeto, y quien quiere quedarse, se queda. ¿Por qué? Porque los que les gusta llegar hasta la puerta, ellos se quedaron ahí. Pero los que empezaron a atravesar la puerta se pueden, que empiecen a quedarse. O los que tienen ese mandato interior real. Saludo pues a Gaby, ¿no? A María del Pilar Hurtado Tarazona también, a Marta Rodríguez, hola Martita, ¿cómo estás? Hola, bueno, Gaby era la primera, Adolfo Cárdenas, mucho gusto. ¿Quién más tenemos? María del Refugio, ¿cómo estás? Mari, Felipe Espinosa, ¿quién más? Gemma Asturi, hola. Rita, ¿cómo estás? Mi querida Rita, Javier Tapia, hola, mucho gusto. Iliana Rodríguez, mis respetos también para ti. Yossi, familia desde Bronx, ¿cómo estás? Eva Rodríguez, saludos desde Andahuaylas. Oh, el lindo Andahuaylas. ¿Quién más tenemos? Melba, ¿cómo estás? Iris, muchos saludos. ¿Quién más? Desde México es ella, ¿no? Desde Guadalajara, Jalisco. No se raja, dice, al menos, no sé. Amalia Landazuri, ¿cómo estás? ¿Quién más tenemos? María del Refugio, siguen escribiendo. Ednita, ¿cómo estás? Edna Ulrich. ¿Quién más? Renata Rodríguez. Hola. L. Mariguchi, hola, ¿cómo estás? ¿Quién más? En fin, ya no puedo seguir saludando a todos, ya me voy, me doy mi saltito. En fin, Luis Parra, Eli Lauzán, Laurita Nava, etc. Ahí lo dejo. Entonces, volvamos.
¿Es fácil lo que he dicho? Sí, lo recapitulo. Quiero ser feliz, tener paz, no quiero sufrir. Como el mundo es impermanente, esa impermanencia, justamente, es, a ver, ¿de qué se trata? El mundo es impermanente, es decir, todo gira, la rueda del Dharma, la rueda del karma gira, ¿no? La rueda del samsara también. La rueda del Dharma giró 3 veces y Gautama el Buda la hizo girar, ¿no? El primer giro de la rueda fue descubrir que todo en el samsara es dukkha, sufrimiento, que la causa del sufrimiento es el apego y que el fin del sufrimiento es el desapego o el salir del apego. Eso es la rueda del Dharma. La rueda del samsara es la otra, esta, a la que estamos sujetos. Han visto, vino esto del COVID-19 y nos sacudió y tú sabes qué cosa podría o no podría venir. Entonces ya la cosa no se define afuera, la cosa se define adentro. ¿Estás listo para quedarte sentado, quieto en tu segundo de inmortalidad y pasar lo que pase? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta. Bien. Entonces, recapitulaba que en el samsara la impermanencia produce sufrimiento. Y nosotros queremos felicidad y queremos no sufrir. El querer escaparnos del sufrimiento y querer ser felices ahonda el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos llenamos de miedo y deseo, las dos alas del ego, miedo y deseo. Y con eso queremos afrontar la vida. Es por eso que nos llenamos de creencias reconfortantes, supersticiones, etc. Y no me lleno de palabras, saturo mi mente, etc. para esperanzarme de alguna manera. Y de otro lado el deseo, miedo y deseo. Deseo, avidez, ¿no? Avidez de cielo, miedo de infierno. Así nos implanta la religión. Bien, ok, entonces eso está claro, ¿eh? Pero si yo quiero buscar lo permanente, no lo puedo buscar en lo impermanente. ¿Sí? Es decir, si yo quiero que la estabilidad, no la puedo obtener agarrándome de una rueda que se mueve, es un contrasentido, ¿no es cierto? Tú dices, yo no quiero moverme. Yo te entiendo, muy bien, te digo, perfecto. Y entonces gira la rueda del Dharma, ¿no? Con su combustible, que es el apego, y con sus motores, que son la avidez, ¿no? La avidez o codicia es uno de los elementos, la ignorancia y el odio. Esos son los motores y el combustible es el apego. Entonces gira la rueda del Dharma y yo me aferro a la rueda que gira para no moverme, contrasentido. Busca, no te agarres de la rueda de la rueda del samsara, perdón, no te agarres de la rueda del samsara. El samsara se alimenta, ya te dije, repito, odio, avidez, ignorancia de sí mismo. Combustible, el apego. Agárrate de la rueda, en este caso, por usar un término budista, de la rueda del Dharma. En nuestro lenguaje, encáusate en la dirección, en el camino, en una vía. ¿Ok? Eso es lo que se te está diciendo. Entonces ya despierta. No creas que acumulando una serie de cosas, una serie de conocimientos bonitos, útiles, muchos de ellos prácticos, todo lo que tú quieras, pero ese no es el asunto. El asunto es haz crecer presencia. Y eso lo construimos de a poquitos. Yo no soy el gran iluminado que te dice qué es lo que vas a hacer. Sácate eso de la cabeza. A algunos se decepcionan cuando les hablo así. Y a otros les gusta. ¿Por qué les gusta? Porque dicen, si ese es tan común y corriente como yo y puede haber alcanzado ciertas, repito, ciertas cosas, yo también lo puedo alcanzar.
y entonces la cosa es más pareja. Porque en este momento yo podría ponerme un turbante egipcio, ¿no? Esos hindúes, decirte que estoy iluminado, pintarme acá algo y hablarte en tono misterioso, y no estaría yo en 1000 visitas respecto pues, a alguien que tiene 5 o 6 millones de vistas, por decirlo, en esto de YouTube y lo demás. Pero no es el asunto. ¿Por qué? Porque, pues, ya pues, ¿no? Ya pues. El tiempo pasa, no hay mucho tiempo. ¿Crees que tienes mucho tiempo? No hay mucho tiempo. ¿Cuántos años tienes? ¿40, 50, 60, 70? ¿Y cómo pasaron esos años? ¿Cuánto tiempo queda? Te queda. No hay mucho tiempo. Así es que a trabajar en serio. A trabajar en serio. ¿Mm? Trabaja como quieras, donde quieras, como puedas. En mi caso, yo te puedo proponer algo sencillo. Te propongo lo que es Escuela Vida. ¿Qué es Escuela Vida? Escuela Vida es un espacio ¿no? diseñado para concretizar todas esas cosas que tú puedes ver en lo mío, en lo que son los videos, audios sueltos por ahí, en los libros. Escuela Vida es un espacio, ¿no? Cuyo objetivo, ¿cuál es? Es el acrecentamiento de la conciencia. ¿Por qué? Pero de la conciencia interior. Repito, ¿no? ¿Por qué? Porque la esencia crece a través de la percepción consciente de impresiones. Vamos a llamarle a través de nuestros actos conscientes. Pero es conciencia interna. Luego vamos a hablar del recuerdo de sí, es conciencia interna. Ese es uno de los fundamentos, ¿no? El despertar de la conciencia que haga crecer la esencia. Y un elemento fundamental para todo esto es aquello que se puso para contrarrestar el sufrimiento. Es decir, el samsara es un océano inenarrable de sufrimiento, de inenarrable sufrimiento. Agro y doloroso, problemático, jodido, es el samsara. Y en este universo manifestado se puso algo, de alguna manera, aquí, en este universo manifestado, para contrarrestar. ¿Sabes qué es lo que se puso para contrarrestar el sufrimiento generado en este agro problemático y doloroso samsara? La compasión. ¿Escuchaste bien? La compasión. Por lo tanto, dos factores fundamentales para trabajar, ¿no? El despertar de la conciencia y su flor dorada, que es la compasión. Ese es un objetivo fundamental. ¿No? De lo que es Escuela Vida, de lo que es el trabajo que se hace. En general, yo diría que el objetivo de Escuela Vida es contribuir, escucha bien, contribuir a ayudar a aliviar el sufrimiento humano. Si tú quieres estar en esa dirección, moverte en eso, lo hacemos con muchísimo gusto. ¿Sí? En fin, la pregunta es ¿cómo trabajamos para este despertar, digamos, ¿no? Para este despertar, o sea, de la conciencia, tienes que trabajar. Yo no les puedo decir que tomes conciencia contra el neoliberalismo, por ejemplo, ¿no? O sea, o conciencia de repente contra los crímenes de algún genocida, ¿no? Genocidas de todo pelambre que abunda, ¿no? Eso no. Eso no es una percepción consciente de impresiones. Eso no te hace crecer la esencia. ¿Ok? Entonces, una de las cosas fundamentales, enmarcadas dentro de las enseñanzas sagradas, es el llamado recuerdo de sí, que es cuando el sí mismo que eres despierta. Pero este sí mismo que eres, este árbol que eres, alcanzas un vislumbre desde tu postura de semilla, es decir, sientes
Sientes que tus ramas se mueven, siendo semilla. Es decir, ¿no? Porque vas sintiendo la totalidad, te vas moviendo, pero esto dura segundos. Sí, has escuchado bien, segundos. Si me dice que estás minutos, ya no te creo. ¿Por qué? Porque con 49 minutos de estar despierto ya estás iluminado para siempre, ya te vas al paranirvana, ya estás en otro vuelo. Entonces dura segundos. El recuerdo de sí es un trabajo que se hace. Pero como todo es trabajo y es esfuerzo, no son palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es estar en el ahora? El gran Eckhart Tolle, con su libro El poder de la hora, trajo una palabra archimágica, la puso ahí, ¡plim!, la palabra ahora. Eso, hasta ahí estamos muy bien, pero luego vienen las personas de rápida lectura, light, muy ligeras, y dicen, sí, hay que estar presente en el ahora, presente en el ahora. ¿Y qué es estar presente en el ahora? Algunos dirán, no, darte cuenta de lo que haces. Sí, eso es un nivel de atención. Los que trabajan la atención también. Pero eso no es eso. Estar presente es cuando el sí mismo quiere despierta, aunque sea por segundos, y acompaña de alguna manera. Tú estar en el ahora y en el aquí. Pero una cosa muy diferente es el ahora, que está en contacto con la eternidad, es muy diferente de lo que sucede en el ahora. Eso está en contacto con el tiempo. Distinciones sutiles para quien trabaja, quien no trabaja es lo mismo, dirá, palabras más, no es lo mismo. Una cosa es el ahora, que prácticamente es la eternidad, que da existencia fenoménica a todas las cosas. Y otra cosa muy diferente es lo que sucede en el ahora, sujeto al movimiento del tiempo. Entonces, una de las formas es eso, el recuerdo de sí, que es la esencia de las meditaciones. También podemos llamar meditación y trabajar la meditación. Es que lo que sucede que la meditación, en mi trabajo, la meditación es la mina la mina de oro, la meditación. Y el recuerdo de sí son las pepitas de oro que encuentras en la mina. Entonces, en esta enseñanza, que no es mía, felizmente, digo, porque si estos conocimientos fueran generados, creados, inventados por mí mismo, como siempre digo, habría muerto en mí toda esperanza de hacer algo. Pero como no son míos, como vienen de lo alto, como yo soy un simple eco, diría yo, o en todo caso, como una flauta vacía, ¿no? Entonces resuenan en mí viejas melodías, pero no soy la melodía ni soy el viento, ni siquiera la flauta, creo. Eso no importa. Lo concreto es eso. La meditación en la mina y el recuerdo de sí es el oro. Entonces, vamos al oro directo. Y seguramente vamos a adoptar formas meditativas. Lo adoptamos en Escuela Vida. Entonces, ve grabándote lo que es Escuela Vida. Los que tengan interés, voy a hacer una apertura única, como nunca he hecho, para crear un nuevo grupo de Escuela Vida. Ya por ahí deben darle las indicaciones la gente de Escuela Vida, no voy a individualizar, porque están varias, ¿no? Está yo, sí, Iris, Mari, etcétera, seguramente le dan indicaciones. No, van poniendo cositas. En fin, entonces, bueno, hasta acá hay mucha gente ahí. ¿No? Por eso yo no quería decir, porque de repente hay más y no los he visto. Está Anita y ahí, de ahí me derivo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Que iba a hacer, esta conversación iba a ser preescrita, pensada, elaborada, pero ya no quiero. No, quiero ser yo, o sea, aún en eso, ¿no? Porque mira, existe lo que se llama los datos, existe la información,
que la procesas y se transforma en conocimiento. El conocimiento lo experimentas y se transforma en sabiduría. ¿Sí? Entonces, cuando yo repito conocimiento de terceros, es conocimiento. Pero si yo he experimentado todo esto que estoy hablando, o parte de lo que estoy hablando para hablar más con más propiedad, porque todo no, no, parte de lo que sí, eso sí. Entonces, como he experimentado muchas cosas de las que te hablo, eso es sabiduría. Pero hay momentos determinados que uno presciende y se queda sin eso. Y uno se queda desnudo y emerge otra cosa, sin edad, sin tiempo dentro de uno. Una visión, una comprensión. Eso se llama prajna. Y ese es otro de los elementos que trabajamos en Escuela Vida. Entonces, recuerdo de /meditación es uno de los puntos. Otro de los puntos fundamentales es el trabajo de la comprensión, que está más allá, obviamente, de la información, del conocimiento y de la sabiduría, es prajna. Pero esta suprema comprensión, que no es otra cosa que el desarrollo del conocimiento y del ser, ¿comprende? Conocimiento y ser. Hay personas que se vuelcan a la información, ni siquiera conocimiento. ¿Por qué información? Porque se acumulan de datos en la cabeza. Y en esta era digital, en la era de los datos, se acumulan datos por miles. Y hay veces información. Pero muy pocos piensan, por lo tanto, muy pocos procesan esa información y la transforman en conocimiento. No lo permite la realidad digital actual. Y esa información se transforma en conocimiento. Y el conocimiento, pocos son los que lo aplican a través de un sadhana, una disciplina espiritual, y lo llevan a la práctica. Y entonces se mueven hacia la sabiduría. Digo poquito, no es porque aplicas un conocimiento y eres un sabio iluminado. No, pero sí, si aplico, entonces mi ser crece y se desarrolla el conocimiento en estas dos líneas, como enseñaba el gran maestro de maestros, Georgi Ivanovich Gurdjieff. El conocimiento y el ser deben crecer proporcionalmente. Si no, te encuentras personas que conocen o tienen bastante información o conocimiento, pero están sumidas en la angustia, sumidas en la desesperación, en el TOC, sumidas en el pánico, en la desilusión, en la depresión. Pero si yo sé un montón, claro, eres un montón, pero tu ser no. ¿Por qué? Porque no desarrollas la comprensión y no desarrollas el ser porque no haces un trabajo sobre el ser, ¿no? Entonces ya tenemos dos elementos que se trabajan en Escuela Vida, ¿no? De un lado está ¿no? Lo primero que era el recuerdo de /meditación, que te eleva a sentir, a vislumbrar lo que tú eres, a vislumbrar el árbol que eres. Eso es uno, ¿sí? Y luego está la comprensión, ¿no? Que se produce del desarrollo del conocimiento y el ser. La comprensión llamada también el camino del pájaro, ¿no? En el Advaita Vedanta. Y luego, un elemento fundamental de esta tríada que se trabaja en Escuela Vida es la observación de sí. Es decir, la conciencia testigo. ¿Por qué? Porque yo cuando medito, o mejor aún, cuando me recuerdo a mí mismo, me elevo por segundos, lo digo y lo repito, y luego vuelvo a lo habitual. Me elevo y vuelvo a lo habitual. Pero abajo de lo habitual, esos perros rabiosos que ladran en mi sótano, odios, neurosis, traumas, la sombra por todo lo que reprimo y he reprimido. Reprimo mi sexualidad y mi erotismo, reprimo mi creatividad. En una sociedad movida compulsivamente, ¿no? Reprimo mi aspecto femenino,
Y eso lo reprimen tanto hombres como mujeres. ¿Sí? Y sobre todo, ahogo cualquier manifestación de mi ser esencial. Todo eso reprimido constituye lo que se llama la sombra. ¿Sí? Entonces, sexualidad y erotismo reprimido, creatividad reprimida, aspecto femenino reprimido, amor, ternura en sus niveles altos, esa sensibilidad especial, y por supuesto la manifestación de la semilla que soy. Reprimo todo eso, y todo eso reprimido, más todo lo que considero malo, pecaminoso, turbio, sórdido, negativo, pervertido, corrupto, etc. Todo eso reprimido constituye la sombra. Y entonces, por mucho que yo me eleve, me recuerdo a mí mismo y medito y me elevo. ¿Y la sombra? ¿Y los odios? ¿Y el tánatos? ¿Y la reminiscencia de mi cerebro de reptil, mi paleoencéfalo? ¿La reminiscencia de mi cerebro de mamífero, el mesoencéfalo? ¿Las reminiscencias arrastradas a través de basanas por vidas? ¿Acá qué? No pasa nada. Entonces, si pongo mi incienso, me pongo a hacer om y me elevo un ratito, si es que me elevo, para nada me corrige lo de abajo. Es por eso que se dice que Cristo, ¿no?, descendió a los infiernos y subió a los cielos. El camino es doble. Conclusión, entonces, en Escuela Vida trabajamos estos tres elementos, ¿sí? Recuerdo de sí, meditación, observación de sí, que es echar la luz de la conciencia a las tinieblas del inconsciente. Cuando al amado Gautama Buda le preguntan, ¿qué es la iluminación? ¿Y él qué dice? La iluminación es el fin del sufrimiento. La iluminación, el estado que buscamos, no es otra cosa que hacer consciente el inconsciente. Ese inconsciente donde está la mente del hábito, la neurosis, los traumas, la sombra, el inconsciente personal, las reminiscencias del cerebro de reptil, del cerebro de mamífero, todo eso tiene que ser trabajado. Y es Axi, el observador, el testigo, el que ve, el que trabaja eso. Bien, esas son las tres formas, ¿no?, que se trabaja en Escuela Vida. Y entonces, para ir cerrando, ¿no? Para ir cerrando, yo voy a terminar, y como no importa en realidad que si, porque te exigen cuando tú vas a generar un video, no, que tienes que capturar, tienes que hacerle una promesa, no, tienes que decirle que al final le vas a revelar el secreto de la inmortalidad, o de repente a mucha gente que le gusta que le regalen, ¿no? Al final dile que le vas a regalar un audiolibro para que se queden. Y entonces la gente se queda adicta a su dopamina virtual, a su dopamina digital para recibir. Entonces yo no voy a hacer eso, no quiero. Y no es malcriadez, o sea, alguien que tiene mucho apuro y tiene cosas más interesantes que hacer, vaya, ¿cuál es el problema? Acá está mi gente de Escuela Vida, con eso tengo bastante. Y no solamente eso, alumnos, amigos de Escuela Vida, que con eso ya se completó el panorama. Y por supuesto, otras personas que entran por primera vez, bienvenidas, mi corazón abierto. Pero permítanme expresarme a mi manera, ¿no? Si tuviera la voz de Sinatra, te canto a mi manera, pero bueno, la voz no da para tanto. Entonces, yo termino esto y al final voy a ver de repente si por ahí hay alguna pregunta, una o dos preguntas que pueda responder. Por ahora, ustedes tienen ahí la forma de participar de Escuela Vida, ¿no? No se persigue lucro, por si acaso, pero sí se selecciona, se entrevista, se trabaja. ¿Ok? Bien. Dicho esto, continuamos. ¿Por qué iniciarme en Escuela Vida? Vi que alguien escribió más arriba. ¿Sabes por qué? Porque por muy agrio y doloroso y problemático que sea el samsara, que está este mundo, dentro de mí, dentro de ti existe
formas, niveles, los centros superiores, diría el señor Bourdieu, centro emocional superior, centro intelectual superior, de repente reino de los cielos, mox, existe posibilidad de vislumbrar y saborear mejores estados. Porque cuando yo comprendo la impermanencia, que nada dura para siempre, o voy comprendiendo de a poco, no se comprende de golpe. Entonces, cuando vas alejando de ti los miedos, por ejemplo, a la vejez, el miedo a la muerte, se van alejando, empiezas a liberarte, empiezas a tener paz. Algo práctico. No te garantizo ni luces que salgan por tus ojos, ni alas doradas que broten de tus hombros. No, es simple y llanamente perder esos miedos, por ejemplo. Entre otras cosas. En otras palabras, mereces ser feliz, tener paz, amor, alegría, eso está en tu real naturaleza. Pero debes moverte en esa dirección y vas a vislumbrar esos estados. No lo vas a vivir plenamente tampoco, salvo que te ilumines. ¿Sí? Salvo que te ilumines. ¿Por qué más iniciar la formación en Escuela Vida? ¿Por qué? Porque es un trabajo real, efectivo, que hemos hecho muchas personas transformadas realmente, ¿sí? Dan testimonios, puedes verlo en la página web, si alguien pone a la página web por ahí lo agradezco. O sea, es real. Es real porque, ¿por qué? Porque es así como te estoy diciendo. Yo te podría hablar maravillas, ya te digo, hablar de dimensiones, saltos cuánticos, ponerme un turbante y me subo en la silla y te digo que me acabo de levitar, pero no es así. No es así. ¿No? Muchos nos llenamos la boca del Zen, pero no hacemos caso cuando te dice ¿qué es sabiduría? Cuando tengo hambre, como. Cuando tengo sueño, duermo. Y cuando como, como. Y cuando duermo, duermo. Eso para la mente, eso para esta era superdigital no significa nada, pero eso lo es todo. Ya vemos personas que sin sentirnos especiales, del 1% de los que van despertando, del 5%, no, sin entrar a eso, podemos empezar a sentir y saborear. Yo estoy saboreando este instante. ¿Puedes? Espero que tú también, ¿no? ¿Puedes sentir tu aliento? Pues, el mundo de Sophie. Ella es Sophie. Hola, mi Sophie, ¿cómo estás? También está Dayita también, acabo de verla. Daya, Sophie, como digo, no le va a todos. Sophie, un súper gran abrazo. Sophie también está por estos pasos. Tuvo un video, hizo un PowerPoint sobre la conciencia y ella tiene 7 añitos, 8 añitos, va a cumplir. Bien. ¿Por qué estar en Escuela Vida? Te dije, uno, porque yo merezco no ser absorbido y tragado por el samsara, y para esto evito poner en mí el funcionamiento de estos 3 motores que lo mueven: el odio, apego, avidez y la ignorancia de mí mismo. No, la avidez y el apego vamos a darle un rubro aparte, es el combustible, le vamos a llamar. Bien. ¿Por qué más? Porque en Escuela Vida es un trabajo efectivo. Si tú te das cuenta, si puedes sentir, intuir, te das cuenta que lo que estoy diciendo es razonable. No te digo es la verdad suprema, otra tontería. La verdad es un fenómeno interior, pero encuentra sentido a lo que estoy diciendo. ¿Por qué más? ¿Por qué? Porque hay un trabajo ordenado, sistemático, para salir. ¿Salir de qué? El estado en que nos encontramos la mayoría de personas en este planeta. ¿Y cuál es ese estado? ¿Qué caracteriza ese estado? La dolorosa verdad de no poder contar con nosotros mismos.
¿Ok? Esa es una de las cosas. Otro, el ser seres fragmentados, inseguros. Esa fragmentación, o sea, carecemos de una unidad interior, ¿no? Carecemos de un yo permanente, es decir, cada pensamiento, sentimiento, estado de ánimo, deseo, le decimos yo y nos movemos así. No tenemos estabilidad interior, ¿sí? Somos fragmentados. ¿Qué más caracteriza el estado actual? La falta de atención, la inatención. Estar inatentos es como estar muertos. No decía el Buda. Y si el estado de inatención ha sido característico de la humanidad a través del tiempo, en esta época, aquella gente que para pegada al celular y a todo lo que es lo que se llama la dopamina digital, metido en esto, la atención cae 1000 veces más. Y sobre eso vamos a desarrollar un tema. Cualquier enseñanza que se respeta, dice, desarrolla en ti 3 músculos interiores para el encuentro con la divinidad, es decir, para que la semilla se vuelva ese árbol. ¿Cuáles son estos músculos internos? Porque si son músculos es porque se pueden desarrollar, por supuesto que se pueden desarrollar. ¿Y cuáles son estos músculos? Atención, conciencia, voluntad. Y la forma en que vivimos ahora, ¿no? Con toda esta invasión de la tecnología, ¿no? El vivir en este mundo digitalizado, prendidos a la laptop, al tablet, al celular, que el WhatsApp, mata a las 3. Atención se mueve a 0. Conciencia no necesito, porque soy un robot, soy un chip más. Y voluntad no tengo, porque esa mecanización automática, mi fuerza de voluntad, mi pensamiento propio no existe. Se mata la creatividad, se mata todo. Entonces, hay que trabajar sobre eso. ¿De acuerdo? Es decir, en Escuela Vida trabajamos sobre el desarrollo de la atención, la conciencia y la voluntad. Lo que pasa es que no son, ojo, no son cosas espectaculares. No es que hago un ejercicio para desarrollar mi atención, por ejemplo, de centrar mi atención a mi rostro y ya empiezo a ver luces de colores. No, las cosas son más simples. Pero ¿qué más se trabaja? Obviamente, lo que estábamos viendo, lo que caracteriza al estado común de la humanidad era la dolorosa verdad de no poder contar consigo mismo, el ser seres fragmentados, inseguros, la carencia de unidad interna, el estado de inatención permanente, obviamente el estado de inconsciencia en que estamos sumidos, y lo que caracteriza por sobre todo, ¿sabes cuál es? Es el detenimiento del crecimiento de la esencia, lo que verdaderamente eres, la semilla. En el momento de la concepción encarna la semilla, la esencia. 9 meses nace el cuerpo. Cuando tienes un día de nacido eres cuerpo y esencia, mejor dicho, eres esencia en un cuerpo. A los 4 o 5 años empiezas a desarrollar la personalidad, vital para vivir en el mundo, vital para la sobrevivencia y la convivencia, vital. Sin personalidad no hacemos nada. Pero cuando tienes 7 años, tu cuerpo tiene 7, por decir tu personalidad, que la hayas, pues, ese aspecto adquirido súper bien trabajado, tiene 7, vamos a ponerle, y tu esencia se empezó a quedar en 4 o 5. Y cuando tienes 20 años, cuerpo 20, personalidad 20, esencia 5, y tienes 50 años, cuerpo 50, personalidad 50, esencia 5. Ese es el estado que nos caracteriza. Y eso no crece haciendo cualquier cosa por hacer, ¿no? Que voy a hacer tal práctica, el péndulo hebreo. ¿Hace crecer tu esencia? Que voy a aprender la técnica tal, o no quiero decir porque no es que sean malas esas cosas.
muchas de ellas son útiles, importantes, muchas de ellas necesarias, pero no hacen crecer la esencia, ¿me entiendes? Y entonces es por eso que te encuentras en ese vacío. Me encuentro con personas que tienen 30, 40, 50 años metidas en la búsqueda, que practicaron A, B, C, D, ¿no? Muchas cosas. Pero igualito, ¿no? Su esencia no creció, ¿no? Atención, conciencia, voluntad, mínima, regidas por la mente del hábito, es decir, hábitos mentales, emocionales, sumidas en condicionamientos, miedos, creencias, supersticiones reconfortantes, llenas de miedo, repitiendo palabras en la esperanza ilusa de que ojalá se vuelvan realidad, y por mucho que las grite no se vuelvan realidad. En fin, ¿qué más caracteriza este estado? El carecer de un propósito o un camino interior. Lógico, no hay camino interior. Creo que la suma de todo me va a llevar a algo. No, la suma de todo no es. Tengo que saber qué y cómo hago esta sumatoria. Puedo estudiarte 10.000 cosas, ¿no? No sé, estudiar, qué sé yo, desde el sánscrito hasta la alquimia, ¿no? Pasando por el conocimiento de Yang, lo que tú quieras. Cosas que te van a servir, repito, sí, son útiles, sí, te desarrollan muchas cosas, sí. Pero tu esencia no crece. Entonces, como que no se sabe qué es lo que hay allá. Y hago una cosa y hago otra, aprendo. Pues aprende lo que quieras. Se puedes aprender idiomas, guitarra, eso te sirve para la vida, ¿o no? Por supuesto que sí. Yo no estoy contra esas cosas, por si acaso, repito, no estoy contra estas cosas. Lo que hacen crecer la esencia. Y tú has venido a que tu esencia crezca. ¿Ok? Bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué caracteriza bueno, este estado era eso, ¿no? El creer, el equivocarse al creer que con solo palabras o ideas o información van a obtener algo. Eso puede servir, te hablé del centro magnético, si llegaste tarde, escuchas al principio, es decir, hay una cosa que te guía y te lleva hasta la puerta. Una vez que estás en la puerta tienes que pasar. Entonces, las palabras, los indicadores, el mapa, mejor dicho, el mapa te sirve para llevarte al tesoro. Luego, una vez que llegaste, excavas, te esfuerzas y sacas el tesoro. Pero si vas a creer que porque tienes el mapa ya tienes el tesoro, te equivocaste. El mapa no es el tesoro. Eso de alguna manera la PNL lo trabaja y dice el mapa no es el territorio. Bueno, ellos toman como todo de la sabiduría, como todos tomamos de la sabiduría. Entonces, el mapa no es el tesoro. Conocimientos, palabras, lecturas y cositas que el centro magnético te va guiando, ¿no? Vas construyendo el mapa. El centro magnético es lo que te ayuda a construir el mapa. Una vez que tienes el mapa, llegas al lugar, a la puerta, puse de ejemplo. Y entonces ahora atraviesa la puerta. El mapa ya no sirve ahí. Pero te identificas con el mapa y llegas a la puerta y no ves la puerta. ¿Por qué? Porque estás con el mapa aquí. ¿No? Todos tus conocimientos, informaciones sagradas que no te puedes desprender. ¿No? Cositas que aprendí en mi adolescencia, tan lindas, sí, pues, pero no te dejan ver. Y esto se llama misterio, ¿sabes? Misterio proviene de la palabra misto. En los misterios de Lemsis, en la antigua Grecia, los mistos eran los velados, los que se ponían una venda a los ojos. Entonces, el misterio es ponerse una venda a los ojos. Nadie te oculta nada. Tú mismo te pones la venda, ¿no? Gruesas capas como de oro, de buey, diría Rosberg, un místico cristiano, te cubren y después dices, Dios mío, no te puedo ver. ¿No? A eso le llaman pecado, le llaman ilusión, le podemos llamar maya. ¿Qué más para trabajar en Escuela Vida?
¿No? ¿Por qué trabajar porque disponemos de un proceso de conocimiento estructurado, sabemos lo que estamos diciendo y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Por qué estar en Escuela Vida? Porque como su nombre lo dice, para nosotros el insumo fundamental de trabajo es la vida, tal como es, tal como estás en este momento. Tú no necesitas hacer ningún cambio. Si en este momento dices, de repente, estoy en la cárcel, a partir de ahí podemos trabajar, ningún problema. Si en este momento dices, albergo odio en mi corazón, perfecto, desde ahí trabajamos. Si vas diciendo equivocadamente, soy una mujer depresiva, exactamente desde ahí trabajamos. ¿Comprendes? Es decir, desde el momento donde estás y la vida es nuestro insumo. Cada acontecimiento, sucesos externos, es el punto desde el cual trabajamos. Porque cada acontecimiento externo te activa botones internos que producen estados. Entonces, las personas, a ver, afuera se producen eventos, me activan botones. Y esos botones activan en mi comportamiento, reacciones, emociones. Eso es en una máquina, eso es el estar dormido. Porque como que no tengo una iniciativa para la vida, ¿no? En fin, ¿por qué más trabajar en Escuela Vida? Obviamente porque nuestras enseñanzas están basadas en la sabiduría eterna o filosofía perenne. ¿Por qué más trabajar en Escuela Vida? Porque hay un seguimiento individual y personalizado, ¿no? Con entrevistas individuales para ver el desenvolvimiento, la evolución de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué más? Porque yo creo en lo que hago. Sí, pero no un creo de creencia, sino un creo de fe. Y hay una diferencia entre la creencia y la fe, ¿no? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Para comenzar, creencias son ideas. Para comenzar, la fe es el puente que comunica lo invisible con lo visible. Fe en griego es pistis, viene de ahí la palabra, significa nuevo conocimiento. No son creencias sustentadas en mis miedos o en los miedos de mis padres o de mi abuelita, ¿no? En esa desesperación de vivir en este valle de lágrimas y del miedo al infierno, que yo me lleno de ideas. Pistis, nuevo conocimiento, ¿no? Ahora es posible acceder a un nuevo conocimiento, pero trabajando el ser, eso ya está claro, ¿no? En fin, todo esto es Escuela Vida. Si hay alguna pregunta, la voy a responder. Pueden escribir a donde están. Le han puesto la dirección, ahí la gente del grupo ha ido poniendo, ¿de acuerdo? Para participar en lo que es Escuela Vida. ¿Alguna pregunta? Voy a esperar unos segundos para ir terminando. ¿Sí? A ver. Macario, hola, desde Guadalajara, México. María Elena Salgado, ¿cómo estás? Mari del Refugio, hola. Ella es del grupo, ya la saludé. El mundo de Sofi, mi querida Sofi. Un abrazo súper grande nuevamente para ti, Daya, etc. Siento que no hay más preguntas. Entonces, Escuela Vida, vamos a estar comenzando, ¿no? Hoy día es 31, el próximo domingo es 7. El domingo 14 de junio comenzamos Escuela Vida, va a ser a la misma hora, ¿no? De 11 a 12 más o menos dura, una hora. Los que quieran participar, escriban. Los que quieran participar, los que no se dejan disuadir ¿no? por el miedo, o los que no quieren seguir autoboicoteándose, amarrados en su sufrimiento, etc. Escriban a los correos, ahí los han puesto bien claro, escriben,
tenemos una entrevista individual para ver con quién estoy para tu trabajo. Con muchísimo gusto hago una entrevista, de paso nos conocemos. Y de ahí, ¿no? Pues se pasa a pertenecer al grupo. Bien, entonces lo vamos a dejar aquí. Un abrazo grande. Que estés bien, que estés en paz, que estén en dicha. Namaskar.